Hermanos, como ustedes sabrán, el cristianismo no nació con nosotros. El cristianismo tiene más de 2000 años de historia. Y el día de mañana, 31 de octubre, se festeja, no el Halloween, bueno, para el mundo se festeja el Halloween, pero para el cristiano, el día de mañana se festeja el día de la Reforma Protestante. El día de la Reforma Protestante. Se festeja el día de mañana. Fíjense que antes les voy a dar un repaso sumamente rápido de la historia del cristianismo. Así, muy, muy rápido. El bosquejo del bosquejo, ¿no? El resumen de resumen de resumen de resumen. Primeramente, como ustedes sabrán, nuestro Señor Jesucristo, predica, muere a los 3 años de su ministerio, resucita a los 3 días y les dice a sus discípulos, esperen 50 días más porque va a bajar el Espíritu Santo, van a ser bautizados con el Espíritu Santo y va a haber poder en ustedes. Baja en Pentecostés, en ese día tan especial, baja el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo baja, se funda la iglesia. Ahí nace la iglesia, como parte del pacto de nuestro Señor Jesucristo, donde los gentiles vamos a formar parte del cuerpo de nuestro Señor y se funda la iglesia. Ahí pasaron unos 300 años y Constantino, el imperio, bueno, Constantino, quien era el emperador de Roma, hace la religión cristiana oficial de reino de todo el imperio romano. De ahí podemos decirnos que nace en algún sentido, un poco antes, un poco después, le digo que es un panorama, el catolicismo romano. Pero en un inicio el catolicismo romano era bueno. ¿Qué quiere decir la palabra católico? Católico quiere decir universal. Pero desgraciadamente este movimiento que en un inicio fue bueno, con el tiempo se fue desvirtuando, colocando tradiciones, colocando adoración a santos, dejando a un lado la palabra de Dios y empezando a creer solamente en lo que el Papa decía. De hecho, si tú eres católico, primeramente está el Papa, su palabra es la infalibilidad del Papa, o sea que el Papa no se puede equivocar. De hecho, los católicos creen eso el día de hoy. Segundo, está la tradición y hasta atrás, si es que se acuerda alguien, está la palabra escrita, la palabra de Dios. Para ellos es más importante lo que piensa el Papa, sus tradiciones, que la palabra de Dios. Desgraciadamente el catolicismo romano fue desvirtuando, dicen algunos historiadores, secuestraron la palabra de Dios y no solamente la palabra de Dios secuestró el catolicismo, secuestraron las artes, secuestraron la ciencia, secuestraron la vida pública de las personas. Si tú no eres parte del imperio romano, simplemente tenías que morir. Si tú no formabas parte del catolicismo, no podías formar parte de ninguna nación que estaba bajo la tutela de estas personas. De hecho, es más, si tú querías formar parte de un país que estaba bajo el yugo del catolicismo, tenías a fuerzas que bautizar a tus hijos para que estuvieran con el acta de nacimiento, decir, es católico romano. Era algo indispensable en aquel entonces. Pero ocurrió algo en el año 1517, y a esto yo quiero llegar. Hace aproximadamente 500 años atrás, el 31 de octubre de 1517, hubo un hombre llamado Martín Lutero que clavó sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg. ¿Para qué? Bueno, en Alemania, Martín Lutero era de Alemania. Se iba a comenzar a preparar la Basílica de San Pedro. Y obviamente ninguna gran obra sale de la nada. Necesitaba dinero el Vaticano. ¿Qué dijo el Vaticano? Dijo, bueno, necesitamos dinero para construir la Basílica de San Pedro. Que por cierto, sí está muy bonita, sí les quedó muy bonita. ¿Dónde sacamos dinero? Venta de indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Por así decirlo, es un boleto de perdón hacia tu pecado o un boleto de perdón, a grandes rasgos, así simple, es un boleto de perdón de un familiar tuyo que estuviera en el purgatorio. Los católicos creen en el purgatorio. Ellos decían, si el alma de tu pariente más amado está en el purgatorio, avienta una moneda en el cofre y tan pronto suene la moneda en el cofre y tú tengas este papelito llamado indulgencia, tu pariente saldrá del purgatorio. ¿Estás pensando pecar en contra de tu hermano? Mal haces. Pero el Papa, ya que se tiene que construir la Basílica de San Pedro,
va a dar indulgencias. Entonces, si tú das dinero, cierta cantidad, tu pecado futuro va a ser perdonado. Esa es la gracia del Papa. Martín Lutero, cuando se enteró de esto, de las indulgencias, se horrorizó. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo sus 95 tesis. Prácticamente son 95 puntos que él quería debatir en contra de esas indulgencias. Primeramente, fue y la colocó en la basílica de Wittenberg, en las puertas, para que todos la leyeran, y ¡paz!, las clavó para que se comenzara el debate. El cristianismo hoy en día recuerda ese día, el 31 de octubre de 1517, como el inicio oficial de la Reforma Protestante, con esta obra que hizo Martín Lutero en Alemania, en esta catedral, para simplemente él en un inicio iniciar un debate. Solamente quería eso, pero realmente todo se estaba moviendo, todo en la voluntad de Dios se estaba moviendo en el mundo, en Europa, para que se despertara el ánimo de las personas y dijeran: Papa, tú ya no estás siguiendo la Escritura, tú te estás alejando de nuestro Señor. Nos tenemos que volver a lo que el Señor dice y hacer a un lado el catolicismo romano, que por más de 1000 años nos ha alejado de la palabra de Dios. Por eso inició la Reforma Protestante. ¿Pero qué creen, hermanos? La Reforma Protestante no solamente inició con Martín Lutero. Este no fue el único gran hombre de la Reforma Protestante. Es el más reconocido, sí, pero no fue el único hombre. Hay otros más. Dios en su misericordia preparó el corazón, en este mismo tiempo preparó el corazón de estos grandes hombres de Dios, para que también en sus naciones, en sus localidades, se despertara la Reforma Protestante, se despertara una reforma. ¿Qué es esto de la reforma? Si ustedes se preguntarán, es volver los ojos a la palabra de Dios. Una reforma, un cambio. El catolicismo romano, ¿qué decía? Lo que diga el Papa, lo que diga la tradición. Pero la palabra de Dios, la reforma dice, no, solo la Escritura. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver un hombre muy especial. Déjenme decirles que si ustedes van a Suiza, o bueno, si Dios les permite ir a Suiza, y si no, pues ahí vayan a Google y busquen, des un paseo virtual por Suiza, notarán algo. En el cantón de Zúrich, es como un estado. El cantón es como la palabra estado, es un estado. Como aquí Guadalajara, Estado de México y los Chiapas. Bueno, allá hay un cantón, un estado que se llama Zúrich. Hay una estatua de un hombre al lado de una gran catedral, se le conoce la Catedral de Zúrich. Esta estatua que es muy grande, yo ya la busqué, es imponente, realmente está grande. Hay un hombre con una Biblia en mano, pero con la otra sosteniendo una espada. Este hombre se le conoce, bueno, su nombre fue Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio. Y así como nosotros nos mentalizamos como Martín Lutero, el reformador de Alemania, a Ulrico Zwinglio tenemos que verlo como el reformador de Suiza, de su país Suiza. De hecho, Suiza y Alemania están casi pegados. Entonces, prácticamente estos dos iniciaron un movimiento de reforma protestante casi al mismo tiempo. Zwinglio fue el que hizo que ardiera el fuego de la Reforma Protestante en los corazones de los suizos. Eso es lo que se le reconoce a este hombre. Y déjenme decirles, les adelanto, Ulrico Zwinglio y Lutero sí se conocieron. Fue casi al mismo tiempo, y esto es sorprendente, porque ¿qué creen? Si Lutero fracasaba o no se levantaba para hacer la Reforma Protestante en contra de Roma, ¿qué creen? Ulrico Zwinglio se hubiera levantado y hubiera hecho esta reforma contra Roma. Y así también había otros hombres. O sea, dése cuenta y quiero que ustedes vean la providencia de Dios. Dios tenía tan preparado este movimiento que si no era uno, iba a ser otro. Y si no iba a ser este, iba a ser otro. El Señor ya quería que su iglesia, que su pueblo, volteara a verlo una vez más. Después casi de 1000 años de estar ausente la palabra de Dios en los corazones del pueblo de nuestro Señor. Por eso tenemos que recordar la Reforma Protestante como un acontecimiento histórico importante para todos nosotros que nos hacemos llamar cristianos. Porque en la Reforma Protestante, si antes el catolicismo
era la única religión que practicaba la Biblia, entre comillas. Con la Reforma Protestante nos dividimos en dos. Los que le hacían caso al Papa, repito, y a las tradiciones, y dejaban a un lado a la Biblia, católicos, y los hijos de Dios que decimos solo escritura. Solamente la palabra de Dios es la autoridad. Aquí nos dividimos en dos. En la Reforma Protestante nos dividimos en dos. ¿Nosotros quiénes somos? Nosotros no somos católicos. Nosotros se nos considera como protestantes, cristianos protestantes, porque protestamos todo en contra de lo que decía la Iglesia Católica. Pero vamos a hablar de Ulrico Zwinglio. Vamos a hablar de este suizo. Ulrico Zwinglio nació el 1 de enero de 1484. A unos cuantos meses, de hecho, eran contemporáneos de Lutero. Fueron meses de diferencia. Me parece que Lutero es unos meses mayor que Zwinglio. Solamente unos meses. Por eso mismo les digo, o sea, si no era Lutero, era Zwinglio. Nació en el 1 de enero de 1484 en los Alpes suizos. Esas montañas muy bonitas. Ahí nació. De hecho, si ustedes buscan en internet la cabaña, la casa de Zwinglio, es una casa muy hermosa, muy bonita. ¿Por qué? Porque Zwinglio venía de una familia muy adinerada. Era una familia muy adinerada, económicamente bien estable. Y esto le permitió a Zwinglio tener una buena educación. De hecho, si ustedes estudian historia de la iglesia, se van a dar cuenta de algo. Todos los grandes reformadores y toda la gente que ha impactado grandemente después de los apóstoles en el mundo cristiano, siempre han sido gente estudiada. Con esto que estoy diciendo que Dios no ocupa a los que no son estudiados, no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo que Dios ha ocupado muchísimo a los que le han dedicado su vida a estudiar la Biblia y otras áreas. Dios nunca ha estado en contra de que el cristiano ocupe su intelecto. Al contrario, quiere que seamos estudiosos, quiere que seamos activos, quiere que ocupemos todo nuestro ser para su servicio. Y parte de eso es nuestro intelecto. Zwinglio era una persona sumamente inteligente. Obviamente tenía los mejores recursos que él estudió en las universidades de Viena y de Basilea. Pero era muy inteligente, le gustaba estudiar, a tal grado que, entre otras cosas, él aprendió el idioma griego, hebreo y latín, entre otras áreas de su vida. Él aprendió esto que posteriormente en un futuro le iba a ser de mucha ayuda en su ministerio como sacerdote. Déjenme decirles que mientras él estaba estudiando en Basilea y ya siendo sacerdote católico en Basilea, entre los años 1514 y 1516, él conoció a un hombre que estaba haciendo una labor muy importante. Estaba conociendo al hombre llamado Desiderio Erasmo. Desiderio Erasmo. Lo conoció, fraternizó con él, convivió mucho, pero este hombre llamado Desiderio Erasmo estaba trabajando en algo muy importante que en un futuro iba a ayudarle muchísimo al movimiento reformado. Cuando Zwinglio concluyó sus estudios y se volvió sacerdote católico, gracias a su educación tan distinguida, por supuesto, podía separarse de los demás clérigos de su época. ¿A qué me refiero? Déjenme decirles que antes, como hoy en día, a la gente no le gustaba estudiar. No les gustaba estudiar. Pero había una ignorancia muy, muy grande en el pueblo católico por parte de sus sacerdotes. Todos los sacerdotes sabían, el tal concilio dijeron tal cosa del Papa. El tal concilio dijo tal cosa de la tradición. La tradición dice esto, esto y esto y esto. Los sacerdotes católicos de aquella época sabían de todo, menos de la palabra de Dios. Déjenme decirles que era raro el sacerdote católico que había leído su Biblia, por lo menos el Nuevo Testamento, una sola vez en su vida. Era exageradamente raro. Y espero que ustedes no sean de esos raros cristianos que solamente han leído su Biblia una sola vez. Espero que no. Bueno, desgraciadamente aquí en México no es raro, es lo común que el cristiano no lea completa su Biblia. Bueno, espero que no sean parte de esa gente común que eche un poco la palabra de Dios. Zwinglio, como ya lo dije, era una persona muy estudiada. Él había leído por lo menos todo el Nuevo Testamento completo.
para el tiempo que terminó sus estudios en latín y también el Antiguo Testamento. Era una persona que si tú lo comparabas con sus contemporáneos, era muy destacada en su conocimiento bíblico. Él ganaba muchísimo en su conocimiento bíblico. Y este gran conocimiento de la palabra de Dios y esta entrega a su ministerio de sacerdote le llevó a que tuviera un puesto muy especial a tan corta edad. Bueno, tan corta edad habiendo terminado sus estudios, claro está. En Suiza había una profesión, hermanos, muy popular en el siglo XVI, que llamaba mucho la atención. Era mercenario. Las personas se enlistaban como mercenarios. Déjenme decirles que era muy común que los hombres suizos, jóvenes suizos, se unieran a ejércitos extranjeros para ganar un poco de dinero y para ganar fama. Eso era lo que hacían los hombres suizos. ¿Y por qué las naciones alrededor de Suiza o naciones europeas contrataban a suizos como mercenarios? ¿Qué son mercenarios? Son soldados a sueldo. ¿Por qué hacían eso? Porque realmente la historia suiza nos deja ver que eran muy buenos peleando, muy buenos con la lanza, excelentes con el arco, eran guerreros, era una nación sumamente guerrera. Ellos sabían que eran buenos y se empleaban a sí mismos en otras naciones para pelear guerras de otros hombres. De hecho, déjenme decirles que si juntamos esta nación guerrera, con lo dicho de que Zwinglio era una persona suiza y además muy estudiada, el papado le dio la oportunidad a Zwinglio de ser un capellán, de ser el sacerdote de un pequeño ejército suizo de mercenarios. Le dio esta gran oportunidad a Zwinglio. ¿Cuál era la labor de Zwinglio? Bueno, simplemente él no le tocaba pelear, pero era acompañar a estos mercenarios a las guerras y pues animarlos en la fe. Ustedes están peleando por algo muy importante. Este era el trabajo de Zwinglio. Déjenme decirles una cosa, que esta profesión de ser mercenarios para el papado llegó hasta nuestros días. En aquel entonces, el tiempo de Zwinglio, el Papa Julio II tuvo una gran idea con los suizos. Él dijo, esos son guerreros formidables y yo los contrato. El papado contrataba a los suizos para pelear sus guerras. De hecho, el Papa Julio II es conocido en la historia como el Papa Guerrero, porque le encantaba pelearse con medio mundo y él tenía que contratar a guerreros. Pero vio a los suizos algo especial y dijo, yo voy a hacer mi guardia real de estos hombres suizos. Hasta el día de hoy sigue esta guardia real. Ustedes no sé si han visto cuando ven documentales del Papa o de la Basílica de San Pedro, ven documentales de Roma, han visto a unos hombres parados con un hacha, una lanza que parece un hacha y vestidos como payasos. Bueno, esos son las guardias suizas. Y ustedes dirán, la guardia suiza solamente ahí están parados sin hacer nada. ¿Saben en la actualidad de dónde salen esos guardias? Los manda Suiza a Roma. Obviamente Roma les paga sus servicios, pero son el equipo élite del Vaticano. Aquí en México nuestro equipo élite, no es un secreto, se llama los Boina Verdes. Son nuestro equipo élite en el ejército mexicano, los Boinas Verdes. Nadie puede ser un Boina Verde si no ha pasado por un entrenamiento muy riguroso. En Estados Unidos, los guerreros más fuertes se le llama el grupo SEAL. Ellos son lo mejor de lo mejor, la élite de la élite de Estados Unidos. ¿Cuál es la élite de la élite en Roma? La Guardia Suiza. A ese nivel están. Un guardia suizo en la actualidad podría pelear contra un boina verde o contra un SEAL en Estados Unidos. Están tan capacitados para esto que ellos no les pesaría pelear contra uno de ellos. El papado el día de hoy sigue conservando esta guardia suiza. Entonces, ¿recuerdan lo que les había dicho? Solamente en el año 1515, a 2 años antes de que Lutero colocara sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg, como ya lo dije, Zwinglio se volvió capellán del ejército de Vaticano. Pero en una ocasión, cuando el Vaticano mandó a pelear sus tropas suizas contra las tropas francesas, en esa única batalla, Zwinglio se dio cuenta que los franceses arrasaron
con la vida de 10,000 de sus compatriotas. Arrasaron con la vida de 10,000 suizos. Esto le dolió muchísimo a Zwinglio. Y él dijo, ¿realmente está bien pelear por el Vaticano por esto? Es más, a partir de aquí, de que vio esta masacre, él toda su vida empezó a predicar en contra de que los jóvenes adultos, especialmente los de su patria, se enlistaran como mercenarios para cualquier ejército. Él empezó a predicar esto. Y esto le abrió los ojos, por así decirlo, a Zwinglio. Él dijo, si el Papa nos manda guerras y el Papa, que según está bajo la protección de Dios, bajo la guía de Dios, es derrotado en una guerra donde 10,000 de mis compatriotas son arrasados, quizás el Papa, dijo Zwinglio, quizás el Papa no está tomando las mejores decisiones físicamente. Y si el Papa no está siendo avalado por el cielo físicamente, quizás el Papa tampoco está avalado por el cielo espiritualmente. Esta espinita, por medio de esta derrota, le empezó a penetrar a Zwinglio en su corazón. Zwinglio empezó a hablar en contra del papado, por mandar mercenarios, por mandar a hombres a la guerra y no ganarles. Esto le provocó algo a Zwinglio, que por 2 años estuviera como pausado de sus actividades. Entonces, por 2 años, Zwinglio no estuvo como capellán, no podía ministrar misa. En ocasiones simplemente en Basilea se le permitía ministrar misas de 10 minutos. Bueno, nada fuera de lo común del sacerdote católico, pero esto le permitió algo a Zwinglio. Lejos de desanimarlo, hizo algo muy especial. Se puso a estudiar. Entre el año 1516 a 1519, Zwinglio, dice la historia, aproximadamente fue suspendido de sus actividades y esto le permitió a Zwinglio estudiar, adentrarse en la palabra de Dios. ¿Pero cómo? Si en aquel entonces los libros eran muy restringidos, eran exageradamente caros. ¿Se acuerdan de Erasmo, del hombre que conoció en Basilea, que les dije que estaba haciendo una labor muy importante? Bueno, este amigo conocido de Zwinglio, Erasmo, la labor que él estaba haciendo, no me lo van a creer, estaba haciendo una traducción del idioma griego de la Biblia. Estaba sacando una Biblia muy accesible en el idioma griego para que todos los clérigos pudieran estudiarla. A lo mejor para nosotros decimos, ay, yo tengo 5 Biblias en mi casa, ¿eso a mí qué? No, déjenme decirles que conseguir una Biblia en griego era muy difícil en esos días. Y como estaba iniciando la imprenta, se podían sacar en masa. Erasmo, en lugar de perder su tiempo, Zwinglio, en lugar de perder su tiempo, se hizo una Biblia en griego para regresar a las raíces, porque el Nuevo Testamento estaba escrito en griego, y empezó a ¿qué? Estudiar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Zwinglio tenía una Biblia en latín, pero como siempre decimos, siempre es mejor acercarnos al original, y el griego es lo original del Nuevo Testamento. Entonces él estaba estudiando la palabra de Dios en el idioma griego, acercándose más a lo que quería decir el autor original, a la audiencia original, para después poderlo aplicar en su vida, Zwinglio, y en la vida de aquellos que estaban ministrando como sacerdote católico. Esto es lo que hizo Zwinglio, y esta era la obra de Erasmo. Déjenme decirles que la obra de Erasmo, de la traducción de la Biblia en griego, no solamente benefició a Zwinglio, también benefició a ¿quién? A Lutero, lo que permitió que Lutero hiciera la Biblia traducida de griego al alemán, brincar un paso más. Pero bueno, ahorita estamos con Zwinglio. Dijo Zwinglio, de acuerdo a sus propias palabras, cuando comenzó a leer el Nuevo Testamento en griego, dijo esto: me abrió un panorama nunca antes visto. Esto hace la palabra de Dios. Cuando uno deja las tradiciones, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que otras personas creen, lo que otras personas piensan, y empezamos realmente a decir qué es lo que dice la palabra de Dios, estas mismas palabras las podemos decir. Me abrió un panorama nunca antes visto, porque ahora sí estoy escuchando la voz de Dios por medio de su palabra. Nace la pregunta:
¿Zwinglio llegó a conocer a Lutero? Ya les he dicho que sí. Sí, en un principio no se conocían estos dos grandes hombres de Dios. Lutero avanzó por su propia cuenta en Alemania, Zwinglio avanzó por su propia cuenta en Suiza, pero ¿qué creen? Como ambos tuvieron la Biblia de Erasmo, ambos estudiaron la palabra de Dios, ambos se dedicaron con todas sus fuerzas a ver qué decía Dios en su Nuevo Testamento en el griego, ¿qué creen? Sin conocerse en un inicio, llegaron a las mismas conclusiones. La Iglesia Católica está mal, las tradiciones están mal, solamente hay que obedecer ¿qué? La palabra de Dios. A estas conclusiones llegaron. Entonces, cuando le levantaron el castigo a Zwinglio estaba tan lleno de la palabra de Dios que si de por sí era estudiado y se distinguía en conocimiento de la Biblia de sus contemporáneos, ahora rebasaba aún más a sus otros sacerdotes, a sus otros líderes. ¿Por qué? Ustedes sabrán el día de hoy, la Iglesia Católica le da que decir a los padres de aquí a 20 años. Les dice en sus misas, tú tienes que decir esto, la homilía es esto, tienes que leer este evangelio, 10 minutos y después ¿qué? Puro rito, puro rito. Bueno, después de que Zwinglio pasó su tiempo de encierro y su tiempo de estudio de la palabra de Dios, él hizo algo estupendo, algo fuera de serie. ¿Qué creen que hizo? Él dijo, solamente 10 minutos de palabra, solamente 10 minutos de algo enviado por el Vaticano, que ni siquiera dice. ¿Qué creen que hizo? No me lo van a creer, pero se los voy a decir. Él empezó a predicar expositivamente. Cuando salió de su encierro, dijo, tengo que leer y explicar, tengo que enseñar todo el libro de Mateo completito, del capítulo 1 al capítulo 28. Él enseñó predicación expositiva, porque él conocía la palabra de Dios. Y él decía, 10 minutos solamente de Biblia, de un versículo, no le basta a la gente. Tengo que predicar libros enteros de la palabra de Dios. Entonces esto llamó mucho la atención de las personas. A ver, el sacerdote de tal parroquia, de tal iglesia, solamente me da 10 minutos de palabra de Dios, pero este Zwinglio me está dando todo un estudio de Mateo y todo un estudio de Marcos, todo un estudio de Lucas y hasta acabar el Nuevo Testamento. Entonces toda la gente en Suiza empezó a dejar a sus sacerdotes a un lado y empezó a ver a Zwinglio, porque Zwinglio estaba predicando la palabra de Dios completa. Esto es el poder de la palabra de Dios. ¿Qué pasó en el año 1519 aproximadamente? En el año 1519, a Zwinglio, dada su fama, ya con 35 años de edad aproximadamente, el cantón de Zúrich le dice, ven a ser nuestro sacerdote oficial. Te damos la más grande parroquia que está en Zúrich, una iglesia muy, muy grande. Ven a ser nuestro sacerdote oficial de este cantón. Y lo mandaron a llamar y él se estableció en Zúrich. Entonces aquí tenemos un hombre muy entregado de la palabra de Dios, un hombre ya con mucha fama, un hombre que las multitudes de Suiza lo seguían, pero pasaba algo. Ustedes dirán, no predicaba lo que el papado mandaba, solamente se dedicaba a predicar la palabra de Dios. ¿Cuál fue la reacción del Vaticano? Porque el Vaticano, recuerden que tenía muy apretado esto. Como un Zwinglio hablaba así en contra del Vaticano, como esto del mercenarios, y no le tomaba mucha importancia a las homilías, a los 10 minutos de prédica que les mandaban, el catolicismo dijo, bueno, mientras siga nuestras costumbres, mientras no se salga del huacal, de los rieles de la tradición, no vamos a tener ningún problema con Zwinglio. Es más, nos conviene que Zwinglio siga siendo popular en Suiza, porque nos sigue trayendo feligreses. A fin de cuentas, siguen dando sus limosnas, siguen considerándose católicos, no hay ningún problema. Pero dejar suelto a Zwinglio, esto solamente provocó que Zwinglio poco a poco se fuera alejando, poco a poco se fuera alejando de la tradición católica y se concentrara únicamente en lo que dice la palabra de Dios. Obviamente en un inicio ningún reformador se quiso separar de la Iglesia Católica, pero sí se iban separando poco a poco de las tradiciones y del Papa.
Esto es algo que tenemos que decir. Entonces, llega un punto donde Zwinglio ya más abiertamente empieza a decir que no puede enseñar las herejías católicas, deja a un lado las tradiciones, deja a un lado lo que dice el Papa y comenzó a predicar las siguientes cosas. Uno, comenzó a predicar lo siguiente. Comenzó a llamar a que las personas reconocieran la palabra de Dios como única autoridad. ¿Saben qué quiere decir esto? Animar a las personas que vieran la palabra de Dios como única autoridad. Esto quiere decir, no le hagan caso al Papa, no le hagan caso a las tradiciones, solamente háganle caso ¿a qué? A la Biblia. Esas eran palabras fuertes en aquel entonces, y hoy mismo las siguen siendo para un católico. Dos, comenzaba a decir que la cabeza de la iglesia es Cristo y no el Papa. Recuerden que el Papa se veía como el vicario de Cristo, o sea, el representante de Cristo aquí en la tierra. Y Zwinglio comenzó a predicar, no, solamente Cristo reina por medio de ¿qué? De su palabra escrita. Nadie puede sustituir a Cristo porque ya está en los cielos, ni siquiera el Papa. Aquí ya empieza a hacer ruido, ¿verdad? Aquí ya empieza a hacer ruido contra el papado. También en un futuro comenzó a hablar en contra de la idolatría de las imágenes. Si ustedes recuerdan, en la Iglesia Católica se dice que hay que idolatrar a las imágenes. Pero Zwinglio decía, no, esto no está en la Biblia, no hay que hacerlo. El hecho de que Zwinglio colocara sus ojos en la palabra de Dios hizo que poco a poco fuera desechando este tipo de tradiciones. También, algo muy importante, ya que iba dejando a un lado las tradiciones, también predicó en contra de los ayunos que la Iglesia Católica había impuesto a los feligreses. Hay un ayuno que los católicos hacen cada año, la Cuaresma. Ocurrió algo en la historia. En una Cuaresma, Zwinglio le dijo a su grupo de conocidos, otros sacerdotes católicos, otros representantes líderes de Zúrich, les dijo, la Cuaresma no está en la Biblia. Coman salchichas. Es más, dijo Zwinglio, es más, yo se las cocino, las salsichas suizas. Yo les cocino las salchichas. Vamos a ir en contra del Vaticano y vamos a comer salchichas. Imagínense los más católicos. ¿Cómo vamos a comer salchicha en Cuaresma? Es más, acuérdense ustedes cuando eran católicos. No, ¿cómo creen? No, es imposible. Bueno, imagínense la mente de Zwinglio, ya tan despegada del Vaticano, que dijo, en Cuaresma vamos a comer salchichas. Y no me lo van a creer. De hecho, se nota que los suizos no eran muy hábiles en inventar nombres. Esto le llamaron la fiesta de las salchichas. Así, nada más, la fiesta de las salchichas. Es más, si yo les digo la reforma de Lutero, y ustedes han estudiado un poco de la reforma protestante, sin duda a ustedes la imagen que se les viene a la mente es a Lutero con un martillo clavando sus tesis en la puerta, imponente, fuerte, ¿no? Como diciendo, estoy retando al imperio más poderoso de la historia, a Roma, y empezando a clavar. Esta es la imagen de la reforma protestante en Alemania. Pero cuando se nos viene la imagen de la reforma protestante en Suiza, lo primero que se nos tiene que venir es a hombres cuarentones, treintones, cincuentones, comiendo salchichas. Así inició la reforma protestante. No es una imagen muy agradable de ver en nuestras mentes. Hombres como, pásame la salchicha, así, comiendo, conviviendo, cenando salchichas. Pero bueno, así en la historia ocurrió. Este acontecimiento de ya no ver el ayuno, la Cuaresma católica, hizo que el Vaticano dijera, aquí hay algo. Ya no podemos permitir que Zwinglio predique lo que está predicando, porque ya no le hacen caso al Papa, ya no le hacen caso a nuestras tradiciones, se están desviando de lo que nosotros impusimos. Y Zwinglio decía, claro, porque ahora yo me rijo por lo que dice la Escritura. Ahora ya no me rijo, ni tampoco los suizos nos vamos a regir por lo que diga el Papa, por lo que diga la tradición, ni por lo que diga otra persona. Solamente la palabra de Dios. La gente se acercaba con Zwinglio y le decía, Zwinglio, ¿por qué estás comiendo salchichas en Cuaresma? Y Zwinglio contestaba,
porque no dice en ninguna parte del Nuevo Testamento que tenemos que vigilar, cumplir con la cuaresma. Por lo tanto, puedes comer carne. Dios te da esa libertad. Déjenme decirles que, de acuerdo con la tradición, la fiesta de las salchichas se celebró un viernes de cuaresma. Y el siguiente domingo, el título de la predicación de Zwinglio fue La elección y la libertad de alimentos. Les digo que no eran muy buenos poniendo títulos a sus cosas. La elección y la libertad de alimentos. Una vez más él predicó, si no está en la Biblia, no hay que seguirlo, es mera tradición y nadie puede imponerte una tradición como un dogma de fe si no está en la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Este es lo que ocasionó solo escritura. Aquí un hombre en Suiza volviera a colocar su mirada en la palabra de Dios. Bueno, obviamente esto tuvo consecuencias en Lutero. En la mayoría de los cristianos tenemos una época, si no lo has tenido, gloria a Dios, pero desgraciadamente muchos tenemos una época de religiosidad en nuestras vidas. Entonces, no solamente el Zwinglio se fue en contra del ayuno, se fue en contra de la cuaresma, sino que empezó a quitar todas las imágenes de las iglesias católicas que estaban bajo su mando, principalmente la que estaba en Zúrich, y también había grandes, no me acuerdo cómo se llaman, hay grandes murales, grandes pinturas, y también había vidrieras que tenían imágenes de la pasión de Cristo. Y Zwinglio decía, eso no está en la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? Mandó a quitar todas las vidrieras, mandó a quitar todos los cuadros, y solamente dejó las 4 paredes. Bueno, esa fue la lucha de Zwinglio, se volvió un tanto legalista. Pero bueno, estaba empezando un movimiento de reforma, así que se lo podía perdonar. Y poco a poco él se tuvo que sostener en esas ansias por querer hacer que las personas solamente vivieran la palabra de Dios. De hecho, esto a lo mejor les dolerá a algunas personas. Tenían un órgano en la catedral de Zúrich. ¿Qué es lo que hizo? En la Biblia jamás está a adorar con órgano, no con música, con órgano. Agarró un hacha y ¡paz! Destruyó su órgano. Bueno, obviamente se les perdona porque estaba iniciando un proceso reformador y la palabra que había estado en oscuridad tantos años apenas estaba dando su luz. Apenas. Pero bueno, no negamos que Zwinglio era raro, era muy legalista en un inicio. También otras cosas que predicaba Zwinglio, habló en contra de los santos. Es diferente la idolatría a los santos que hablar en contra de los santos, déjenme decirles. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la tradición católica, si tú querías ganar un rayito de luz, un favor de Dios, ¿a quién tenías que orar? A los santos, a esas estatuas que representaban a quienes, a los santos. ¿Pero qué creen? Los santos no nos escuchan hoy en día y solamente el único camino, verdad y vida es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Zwinglio empezó a decir, ya no le oren a nadie, ni siquiera a María, solamente oren ¿a quién? A Cristo, que Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. ¿Se dan cuenta de qué es volverse a las palabras de Dios? También predicó en contra del celibato sacerdotal. ¿Qué es el celibato sacerdotal? Bueno, que los sacerdotes no se podrían casar. Zwinglio no veía el celibato en la palabra de Dios, no lo veía. Al contrario, veía que se podían casar. Entonces Zwinglio mandó una carta al Vaticano y recuerden que él en un inicio no se separó del Vaticano. Dijo, pido permiso para casarme. El Vaticano obviamente dijo, estás loco, no te lo vamos a dar. Bueno, no con esas palabras, pero seguramente le escribieron algo, no te lo vamos a dar, no te vamos a dar el permiso, no te lo damos. ¿Qué hizo Zwinglio? Bueno, Zwinglio se casó con una viuda que tenía 3 hijos llamada Anna Breinjas. Anna Breinjas se casó y duró 2 años en secreto casado con ella. Y esto no lo digo para humillar a Zwinglio, para nada, sino esto lo voy a decir ¿para qué? Para que se den cuenta que hombres que han sido usados grandemente por Dios han cometido errores como nosotros. A los 3 meses de su casamiento, él tuvo a su primer hijo. Algunos pueden decir, aleluya, nació antes su hijo, pero nació de un tamaño de 9 meses. Entonces, desgraciadamente, la historia marca que Zwinglio pues tuvo una aventura con esa señora y pues tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero solamente con esto no estoy avalando nada de lo que Zwinglio hizo. Fue un pecado de Zwinglio,
pero lo que estoy diciendo es de que en la historia, en el momento histórico en el cual Zwinglio cometió esto, a la gente, sacerdotes católicos, se les prohibía casarse, pero ¿qué creen? Con indulgencia se les permitía tener amantes. Y Zwinglio decía, ¿cómo es posible? Lo voy a decir con su palabra. ¿Cómo es posible, católicos? ¿Cómo es posible, Vaticano, que tú nos prohíbas a nosotros casarnos, pero por cierto dinero nos permitas estar con rameras? ¿Se dan cuenta cómo la mente de Zwinglio ya empezaba a carburar conforme a la palabra de Dios? Obviamente con defectos, porque apenas las estaba descubriendo, pero esta fue la realidad. Tanto así que cuando Zwinglio dijo, tengo que casarme, bueno, cumplió con el mandamiento, se casó. ¿No? Bueno, no quito su pecado, no hay que minimizar este pecado, pero con todas sus fuerzas vemos a un hombre que trataba de apegarse a la palabra de Dios conforme iba aprendiendo. Con Lutero hubo un movimiento, lo recordamos por sus 95 tesis, ¿cierto? Bueno, Lutero un hombre educado, un prodigio. Zwinglio también era un prodigio, intelectualmente hablando. Él no hizo sus 95 tesis, él hizo sus 67 conclusiones. Una vez más, él no sabía titular. Está igual que yo, mis títulos de mis predicaciones también están horrendas. Bueno, parece que soy suizo en ese aspecto. Él no sacó sus 95 tesis, él sacó sus 67 conclusiones. Y les voy a leer 3 de sus conclusiones. Vean lo que él escribió en este escrito, académico, por supuesto, público. Zwinglio escribió: por esto es Cristo el único camino de salvación para todos los hombres que fueron, son y serán. Otro punto. Cristo se sacrificó una vez y su sacrificio vale eternamente como actuante y expiatorio y acontecido por los pecados de todos los creyentes. Esto permite reconocer que la misma misa, escuchen, no es ningún sacrificio, sino un memorial de sacrificio y a la vez la confirmación de la redención que Cristo ha realizado en bien nuestro. ¿Cómo ven los católicos? Bueno, en la Eucaristía, siempre que hay misa se sacrifica a Cristo en cada misa, ¿cierto? Zwinglio estaba diciendo, para nada, un único sacrificio en Cristo Jesús. Solamente quiero que vean esas palabras tan revolucionarias. Para nosotros son comunes, por supuesto, pero para su época eran revolucionarias. Algo más que escribió en sus 67 conclusiones u oposiciones. Escuchen, esto es tremendo. Cristo es el único mediador entre Dios y nosotros. Tremendo. O una conclusión más. El mayor escándalo que conozco es que se prohíba casarse a los clérigos y que en cambio se les permita, si abonan dinero, tener trato con rameras. Son palabras fuertes para Zwinglio. ¿Y en contra de quién? De la autoridad católica, claro está. Zwinglio, con toda esta predicación, con todo este poder, con toda esta revolución moral, empezó a tener muchísima influencia en Suiza y en Zúrich. Al tal grado que cuando un vendedor, recuerden, Basílica de San Pedro en esta época, cuando un vendedor de indulgencias llegó a Zúrich, era tanta la influencia de este sacerdote que hizo que los líderes de Zúrich echaran al vendedor de indulgencias. No lo permitió ni siquiera predicar, ni vender indulgencias. Esto llamó la atención del Vaticano. Bueno, dicen, a ver, Zwinglio, ya estás predicando mucho en contra de nosotros. Te estás saliendo en contra de nuestras tradiciones. Y además, ya nos estás quitando nuestro dinero. Tenemos que hacer algo. El obispo de Constanza, que era el líder de Zwinglio en la jerarquía católica, habló con los líderes de Zúrich y les dijo, necesito que quiten a Lutero. Necesito que quiten a Zwinglio. Necesito que lo quiten. Échenlos de Zúrich. Ya no lo dejen hablar. Pero dada la influencia de Zwinglio, y sin duda estos líderes de este estado también amaban la predicación expositiva de Zwinglio, dijeron algo muy importante. A ver, obispo de Constanza, tú quieres que nosotros echemos a nuestro sacerdote. Bien, pero hagamos algo. Él dice tener la verdad, tú dices tener la verdad. Vamos a hacer un debate.
Y el que gane de este debate, nosotros nos haremos a la religión de tal. Si Zwinglio gana, nos haremos a sus creencias. Si tú, obispo de Constanza, eminencia, ganas en este debate, nos haremos a tu fe. El tema es la palabra de Dios. ¿Por qué hicieron esto? En Suiza antes no había un rey. Cada estado, cada cantón se lideraba conforme a un grupo de personas, a unos líderes. Entonces, cada estado podía tomar ciertas decisiones. En este cantón, en el cantón de Zúrich, por eso se permitieron hacer esto. Simplemente los líderes se pusieron de acuerdo, no tienen a nadie que pedirle permiso. Vamos a hacer este debate. Zwinglio dijo, pues va. Citaron al obispo de Constanza y ¿qué creen? No fue. No fue el día del debate. Mandó a alguien, mandó a una persona en su lugar, a un representante. Pero como para los católicos en aquel entonces, como el día de hoy, no se les puede predicar la palabra de Dios a los feligreses porque es mucho conocimiento. Uy, los vayamos a espantar, dirían los alcohólicos anónimos, los vayamos a empachar con la palabra de Dios. Este representante lo único que hizo fue sentarse a la mesa y decir, yo solamente vengo aquí para recordarles que están bajo el dominio católico, toda esta tierra es católica y tienen que obedecer. Entonces Zwinglio expuso la palabra de Dios y la palabra de Dios le hacía preguntas a este representante del obispo. Dice la historia que se quedaba callado o porque no sabía o porque no quería recontestar. Bueno, nunca lo sabremos, pero cuestionaba. Zwinglio daba argumento tras argumento tras argumento. ¿En dónde? Del Nuevo Testamento, claro está. Y así fue como, obviamente, Zwinglio ganó el debate y en el año 1523 Zúrich se volvió protestante. Y esto fue el inicio de la reforma protestante de Suiza, porque otros estados, otros cantones alrededor de Zúrich y de Suiza se volvieron protestantes gracias a Zwinglio. Lutero no logró esto en Alemania. A nivel país, Zwinglio logró más en su país que Lutero en Alemania. Obviamente Lutero abrió las puertas al protestantismo a todo el mundo, pero no tuvo mucho impacto en su país. Pero Zwinglio sí tuvo mucho impacto en Alemania, a tal grado que varios estados, cantones, se volvieron al protestantismo. Dejaron de ser católicos. Pero la chispa del protestantismo en toda Europa ya se estaba despertando. Una vez más tenemos a Lutero en Alemania, tenemos a Zwinglio en Suiza, pero tenemos un enemigo común, la Iglesia Católica, que no solamente tiene el dominio religioso en las personas, sino que además tenía un poder militar muy grande. Entonces, esto lo vio el príncipe de Alemania, Felipe de Hesse. Felipe de Hesse vio este poderío tan grande católico y dijo, los protestantes tenemos que unirnos. Los protestantes de varios países tenemos que unirnos. ¿Por qué? Porque de por sí espiritualmente ellos tienen cientos, miles, 1000 años ya gobernando, pero además también ellos son bélicos, son guerreros. Tenemos que unirnos. Tenemos que ponernos de acuerdo y unirnos. Entonces se hizo el coloquio de Hamburgo, donde Felipe de Hesse, junto con otros líderes protestantes, unieron a los mayores representantes de este movimiento, entre ellos Lutero y Zwinglio, y dijeron, vamos a ponernos de acuerdo primeramente en doctrina, para después ver qué hacer en contra del catolicismo romano. Se hizo este coloquio, se tocaron 15 puntos, Lutero y Zwinglio estuvieron de acuerdo en 14 puntos, excepto en uno, la comunión, o sea, la cena del Señor. No estuvieron de acuerdo allí. Lutero, la Iglesia Católica, la visión que hoy en día tiene la Iglesia Católica es que en la misa, en la celebración de la comunión, con la hostia y el vino, literalmente, escuchen, literalmente, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Literalmente. O sea, tú estás comiendo literalmente, si eres católico, el cuerpo y la sangre de Cristo. Lutero, como estaba un poco más apegado en esos momentos a la Iglesia Católica, recuerden, ningún reformador en un inicio se separaba mucho de la Iglesia Católica. Fue un proceso de años hasta hoy en día ya decir, ya no somos nada. Recuerden, es un inicio de la reforma. Se estaban separando. Lutero dijo, yo no creo que sea literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo,
Pero yo creo que ocurre algo. Hay un misterio allí. No es el cuerpo y la sangre como tal, pero Cristo está sobre, en y alrededor del pan y el vino y es de provecho para nuestras almas. No es tal cual, pero está allí la presencia de Dios. Zwinglio decía totalmente lo contrario. Zwinglio decía, no Lutero. Esos son símbolos. No hay nada allí. Solamente son símbolos que nos ayudan a recordar el sacrificio de nuestro Señor. Hoy en día todos los protestantes, la mayoría, creemos la postura de Zwinglio. Solamente unos cuantos creen la postura de Lutero. Todos los católicos creen la postura católica. Bueno, si les preguntan ni saben, pero bueno, se supone que ellos tienen que creer esto. Yo lo dije así, tranquilos, hablando como hombres, ¿no? Bien padre. Pero fue una discusión tan grande, que antes estos Zwinglio y Lutero eran amigos por cartas. Pero esto llevó a que se rompiera su amistad. A Zwinglio le dolió muchísimo. A Lutero no, Lutero era alemán, era muy duro. A Lutero no le dolió nada. De hecho, déjenme decirles algo histórico. Lutero, ya sea porque había muchos bandidos, ya sea porque de repente cuando caminaba, recuerden, grandes distancias, salían del carruaje, se bajaban del caballo, veían un conejito para matarlo, Lutero solía cargar un puñal. Siempre. Entonces, mientras Zwinglio estaba predicando su parte de cómo veía la cena del Señor, ¿qué hacía Lutero? Le daba patadas a la mesa, pa, 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 y le pegaba a la mesa, pa, 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 y de repente en una parte sacó su cuchillo y estaba escribiendo algo en la mesa, y Zwinglio pues seguía hablando, ¿no? Seguía exponiendo lo que él veía en las escrituras conforme a la cena del Señor, y cuando dice la historia que llegó un momento donde Lutero, él era alemán, recuerden, y tampoco digo que hay que ser así, sino que era su pecado de Lutero. Era un hombre muy arrebatado. Entonces llegó un momento donde Lutero interrumpió tanto al Zwinglio que Zwinglio se cayó. Lutero volteó la mesa y para que Zwinglio pudiera ver lo que estaba ahí escrito. Y cuando Zwinglio vio lo que Lutero escribió, es: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y Lutero le pegó a la mesa muchas veces: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Ese es el Lutero que Dios usó para la Reforma Protestante. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Obviamente también cuenta la historia que Zwinglio también ofendió a Lutero, o sea, se dijeron de palabras. No hay que hacer eso en la iglesia hoy en día. Ellos fueron así, recuerden, hombres pecadores como todos nosotros. Los ánimos se levantaron, recuerden, tanto así que uno sacó un cuchillo, pero así se dio la Reforma Protestante. Bueno, Sergio, ¿llegaron a un acuerdo, sí o no? No llegaron a ningún acuerdo. A ver, Lutero, yo contigo, Zwinglio, no tengo nada que ver ni mi país, y Zwinglio, pero Lutero, por favor, considéralo, no me importa. La reforma se moverá contigo sin ti, Zwinglio. Lutero creía que tenía la razón. De hecho, fue tan grande el disgusto de Lutero que dijo las siguientes palabras, y se lo dijo a Zwinglio: prefiero tomar sangre con el Papa que beber jugo con Zwinglio. Porque creía que la herejía de Zwinglio, creía que era una herejía, de ver a los símbolos simplemente como símbolos, era tan grande que iba a desbastar todo el movimiento reformado y que iba a deshonrar a Dios, porque no estaba en la escritura. Bueno, así pasó realmente. Pasan unos años, hermanos, no se llegó a una unión como tal. Obviamente, en espíritu toda la iglesia está unida, pero históricamente ya no se logró ninguna unión en contra del poderío católico. Entre el año, no sé, la fecha, unos dicen que fue en el año 1530, otros dicen que fue en el año 1531. Zwinglio seguía predicando, Zwinglio seguía ganando fama, Lutero también seguía predicando, seguía ganando fama, avanzando a la obra de Dios. 5 cantones, 5 estados suizos decidieron atacar sorpresivamente al estado de Zúrich, donde estaba Zwinglio. Y en lugar de que Zwinglio huyera, pues era suizo, decidió quedarse a pelear. Y en esa guerra, en esa invasión, un estado contra 5 estados, bueno, murió Zwinglio. Murió.
murió peleando, murió siendo un guerrero, por eso en su estatua vemos una espada. Ahora podemos tener decisiones encontradas. Cuando le dijeron a Lutero que Zwinglio había muerto, primeramente, como Lutero vio mal que Zwinglio se haya quedado a pelear como ministro, dijo, le sienta bien a Zwinglio, le sentó bien. Y dijo las siguientes palabras: el juicio de Dios para Zwinglio, esto fue el juicio de Dios para Zwinglio, porque si Dios hubiera permitido que siguiera vivo, su herejía de la comunión se hubiera propagado el resto del mundo. Bueno, sí se propagó, pero no era herejía. Lutero, recuerden, ¿por qué hablo así de Lutero y por qué hablo así de Zwinglio tan abiertamente? Porque Dios puede ocupar a cualquier hombre. Dios puede ocupar a cualquier hombre. No estoy exaltando sus pecados. Lo que estoy haciendo es de que ustedes crezcan a la imagen de Cristo. Y aún ustedes, si se asemejan a la imagen de Cristo, Dios los puede usar. Ahora, si ustedes simplemente quieren ser como Lutero, un hombre gritón, airado, no van a ser usados por Dios. Lutero y Zwinglio fueron un caso aislado. Dios no quiere volver a usar a Lutero y a Zwinglio. Dios quiere usarte a ti específicamente. Para concluir, porque ya está un poco largo, ya murió Zwinglio, que hay que hablar. La Reforma Protestante sacó 5 puntos doctrinales que se le asemejan más a Lutero. No los escribió Lutero, fueron discípulos de Lutero quien hizo los 5 puntos protestantes de la Reforma Protestante. Pero Zwinglio los vivió. A pesar de que se les atribuye a Lutero, Zwinglio los vivió. Primero, solo escritura. Solo escritura. Cuando Zwinglio volvió al texto griego, volvió a leer su Nuevo Testamento y se adentró a la palabra de Dios, él se dio cuenta de algo. Solamente el ser humano tiene que hacerle caso a la palabra de Dios. Su corazón dejó las tradiciones, su corazón dejó de serle fiel a un solo hombre, y ahora su corazón le fue fiel ¿a quién? A Dios y a su palabra. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, yo lo leo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También tenemos solo gracia. Cuando Zwinglio volteó sus ojos a las escrituras y no los movió de allí, pudo ver algo. Pudo ver que la tradición católica no salva, que no es necesario cumplir con ciertos estándares católicos. Se dio cuenta que si un hombre quiere salvación, se requiere la gracia de Dios únicamente. Y esa fue parte de su predicación. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Católico, arrepiéntete, diría Zwinglio. Nada de lo que tú hagas te puede traer salvación. ¿Quieres salvación de tu alma? Pide gracia a tu Dios. Pide que Él te salve. Y así llegamos a los 2 puntos. Solo fe y solo Cristo. Zwinglio leyó las Escrituras. Se dio cuenta que solamente cuenta la autoridad de las Escrituras. Su corazón se llenó de gracia, descubrió la gracia de Dios, que es un don inmerecido, que la salvación es un don inmerecido. Y eso le dio pie a que ahora volteara al cielo y dijera, si la salvación es por gracia, tiene que ser por medio de la fe, de poner la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Solo fe, solo Cristo. Zwinglio se dio cuenta que no importaba el pecado que cometiera el hombre. Si depositaba su fe en Cristo, Dios le iba a dar esa gracia de salvación. Vean lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ya tenemos el paquete. La palabra de Dios que ilumina al hombre. Y en la palabra de Dios encontramos que es por gracia la salvación, no es por obras.
Tenemos que depositar la fe en Cristo Jesús. Y entonces, así, ¿qué tiene que hacer el hombre? Si el hombre ha sido salvado, cuando el hombre es salvado, perdonado, justificado y adoptado en Cristo, solamente hay un pensamiento, solamente hay una fuerza que mueve el corazón del hombre, el cual es darle la gloria a Dios. Y esa es la quinta sola, solo gloria a Dios. El hombre entiende que las escrituras son suficientes para que viva una vida santa. El hombre entiende que en las escrituras solamente encuentra a Cristo, quien le va a dar salvación, en quien tiene que depositar su fe. El hombre entiende que en las escrituras tiene que obedecerlas y ponerlas por práctica. ¿Para qué propósito? ¿Para saber más? Para darle la gloria a Dios. Si el hombre ha sido salvado por ese Cristo, este hombre lee sus escrituras, medita en ellas, trata de vivirlas, porque no solamente quiere ser a la imagen de Cristo, sino quiere glorificar a ese Dios. Dice 1 Corintios capítulo 10, verso 31. 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 3, verso 32 verso 22 y 24. Colosenses 3, verso 22 y 24. Esta es la palabra de Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo hay que hacerlo para Él. Y así, hermanos, terminamos la biografía de este Zwinglio. ¿Cómo se llamó la predicación del día de hoy? Ulrico Zwinglio, el reformador de Suiza. Este fue Ulrico Zwinglio, el reformador de Suiza. Hermanos, espero que con esta biografía ustedes hayan visto parte de su historia y cómo un hombre entregado a la palabra de Dios, un solo hombre, puede mover toda una nación. Un solo hombre. Claro, también una sola mujer podría, pero necesitan entregarse ¿a qué? A las escrituras, para ser como Esdras, vivirlas, obedecerlas, para posteriormente enseñarlas. Dios les bendiga, hermanos.